Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Nuestro tema sobre la química hoy es cómo se configura la tabla periódica y especialmente ahora en el año 2025. Bienvenidos. Nosotros tenemos aquí la configuración de la tabla periódica que se ha utilizado en el último, en las últimas décadas para estudiarla. Es una configuración que mm, la podemos asemejar a un castillo. La torre de la izquierda está formada por las columnas o grupos de elementos químicos de los grupos 1 y 2. La torre de la derecha, al extremo de la derecha, en la tabla periódica es una torre más ancha, formada por eh, eh, grupos de elementos químicos, y en el centro tenemos el muro del castillo formado por esas columnas de esos elementos químicos. Unos grupos especiales van a formar las series que van a ser las gradas del castillo. Veamos esto más tranquilamente. Aquí tenemos en nuestra tabla periódica las columnas 1 y 2, o sea, los grupos de elementos químicos 1 y 2. Esas columnas de esos elementos químicos 1 y 2 están allí porque terminan su configuración electrónica en orbitales S. El grupo 1 va a terminar en configuración electrónica en orbital S1 y el grupo 2 va a terminar en configuración electrónica orbitales S2. La torre de la derecha son grupos de elementos químicos, todas esas columnas que tú ves allí, que tienen configuración electrónica en orbitales P, que terminan en configuración electrónica de orbitales P. El muro del castillo está formado por columnas de elementos químicos cuya configuración electrónica termina en orbitales D. Y las gradas del castillo están formadas por series de elementos químicos cuya configuración electrónica termina o en 4F o en 5F. Aquí tenemos la ilustración de cómo empieza a llenarse los electrones alrededor del núcleo. Esta configuración out-bound, y vamos a mirar cómo empiezan a llenarse los electrones alrededor del núcleo. Empezamos en la primera capa electrónica o primer periodo, empieza a llenarse por los orbitales S. Luego pasamos al segundo periodo, empieza a llenarse por orbitales S. Luego vamos hasta los orbitales P. Luego continúa llenándose hasta los orbitales 3S. Luego a los orbitales 3P. Luego 4S. Luego 3D. Luego 4P. Luego 5S. De 5S pasamos a 4D. Luego a 5P. De 5P a 6S. De 6S vamos a pasar a F hasta 14 electrones que se llenen allí.
De F14, 4F14 pasamos a 5D10, a 4P6 y a 7S2. Desde los orbitales 7,2 se va a volver a acomodar los electrones hasta 5F14. Bueno, aquí lo tenemos expresado para la primera columna de elementos químicos o elementos químicos del grupo 1 en la tabla periódica, que están en la primera columna hacia la izquierda de las tablas. Todos estos elementos químicos que están en esta columna, desde el periodo 1 hasta el periodo 7, tienen una configuración electrónica que determina su distribución en orbitales S1. Y son los metales alcalinos. Y aquí tenemos con rojo las flechas en la distribución electrónica, la fecha donde termina esa distribución electrónica. Vemos que se está llenando la capa de los orbitales S. Y aquí tenemos la configuración electrónica para estos elementos químicos. ¿Cómo es que terminan? Mire que terminan S. Todos en S1. Ahora, los elementos químicos del segundo periodo, de la segunda columna del segundo grupo, que son los elementos llamados alcalino-térreos, todos ellos terminan en configuración electrónica S2. Míralos allí. Y aquí lo vamos a indicar en la tabla de distribución electrónica. Mira cómo es ese proceso. Todos terminan en S2. Recordemos que los orbitales S2, lo único que pueden llegar a tener como máximo número de electrones son 2. 2 electrones en el orbital S, sea cual sea el periodo. Entonces, aquí lo tenemos ilustrado. Ahora tenemos aquí los elementos de la columna número 13. También puede llamarse columna número 3A, porque sumada la distribución electrónica de los dos últimos datos, 2 electrones en orbital S y un electrón en orbital P, da 3. Y todos estos tienen esa característica. Entonces, los elementos de la columna número 3 encabezados por el boro, todos los elementos químicos, tienen una distribución electrónica que termina en orbitales P1. Y aquí tenemos el gráfico que empieza a llenarse los orbitales P, cuya capacidad es hasta máximo 6 electrones. Ahora tenemos la columna 14, encabezada por el carbono, ¿sí? O antes, o en algunas tablas puede aparecer como elementos del grupo 4 romano A, porque sumados los dos datos últimos de la distribución electrónica da 4 electrones, 2 en S y 2 en P. Entonces, la característica de estos elementos químicos es que su distribución electrónica termina en orbitales P2. Ahora tenemos la columna número 15, encabezada por el nitrógeno.
Todos estos elementos químicos, su distribución electrónica, el último dato de su distribución electrónica es en orbitales p3. Ahora tenemos la columna número 16, encabezada por el oxígeno. La característica de los elementos químicos de esta columna es que su último dato de distribución electrónica es en orbitales p4. Ahora tenemos aquí la columna número 17, encabezada por el flúor. Estos son los elementos llamados halógenos. Y la característica de los elementos químicos de esta columna es que su último dato de distribución electrónica es en orbitales p5. Ahora tenemos los elementos de la última columna o columna 18. Ahora tenemos aquí la columna número 3. La columna número 3 hasta la columna 12. Todos estos elementos químicos que están en la columna 3 hasta la columna 12 son elementos llamados metales de transición. Pero hay algo curioso con estos elementos químicos y por qué están allí. Porque observemos aquí a la derecha que la distribución electrónica de ellos va a terminar en orbitales d. Y los orbitales d pueden alojar hasta 10 elementos químicos. Veámoslo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos químicos. Entonces aquí podemos decir que los que están en esta casilla de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Por eso estos elementos químicos están aquí en las columnas 3 hasta la columna 12. 10 elementos químicos metales de transición porque su configuración electrónica va a terminar en orbitales 3 de 10, específicamente los de este cuarto periodo. Y vemos que aquí ha empezado a llenar la columna de los orbitales D. Ahora estamos aquí con los elementos químicos del quinto periodo, periodo número 5. Estos tienen la característica que los identifica, son 10 elementos químicos que tienen su configuración electrónica que termina en orbitales D, desde el D1 hasta el D10. ¿Sí? Y estos son, aquí puedes ver, todos tienen configuración electrónica que termina en orbitales 4D hasta completar 10. Mira que aquí empieza a llenarse la columna de los orbitales de 10. Empezamos por 10. Bien. Ahora tenemos aquí los elementos químicos del sexto periodo y observa que tenemos aquí 9 elementos químicos, nos estaría faltando uno, cuya configuración electrónica termina en 5D. Míralo aquí, aquí lo vamos a explicar al lado derecho.
La configuración electrónica, aquí donde está terminando la flecha negra, ¿sí? Todos esos elementos que hay allí tienen una configuración de electrónica que termina en orbitales 5D. Ahora tenemos un caso muy idéntico al anterior, y es que en el periodo 7 tenemos esta serie de estos 9 elementos químicos, metales de transición. Observa muy bien. Ellos todos tienen la característica que termina su distribución electrónica en orbitales 6D. Y aquí lo vamos a señalar a la derecha con la flechita negra. Puedes ver. Pero, ¿qué fue lo que pasó en esta casilla del periodo 6 y la columna número 3 que está ubicada por el lantán? Al llegar aquí la distribución electrónica que llega hasta 6S pasa hasta F14 en 4F, llega hasta los orbitales 4F. Pero los orbitales F pueden alojar hasta 14 electrones. Entonces, aquí está el lantano que termina en D1. Y estos otros que hay aquí van a empezar, estos otros 14 electrones que están en esta serie, que son la serie de los lantánidos, van a empezar a llenar los orbitales 4F desde el 1 hasta el 14. Por eso su distribución electrónica última va a ser aquí, 6S2 4F14. Y esa es la serie de los lantánidos. Ahora estamos mirando qué pasó aquí en la columna número 3 y periodo séptimo, donde está el actinio. El actinio tiene configuración electrónica en D1, pero los que le siguen acá, que son la serie de los actinios, que son 14, míralos, todos van a terminar en orbitales 5F. Y recordemos que los orbitales 5F pueden alojar hasta 14 electrones. Entonces aquí se aloja la serie de los actínidos, cuya configuración electrónica va a terminar en 5F14. Volvemos a la última columna de la tabla periódica, columna número 18, ¿sí? Y vamos a tomarla desde el neón hacia abajo. Desde el neón hacia abajo, todos van a tener como últimos datos de su configuración electrónica S2 y P6. Quiere decir que los orbitales S quedan llenos y los orbitales P quedan llenos. Si sumamos los electrones de los orbitales S, que son 2, y los orbitales P, que son 6, da 8. Entonces, todos estos elementos químicos en su última capa electrónica van a tener 8 electrones. Por eso están aquí en la última columna. ¿Listo? Bien. Ahora tenemos el caso especial del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más sencillo encontrado en el universo. Tiene un solo protón y un solo electrón. Entonces, por eso en la tabla periódica, aunque no figura como metal alcalino, él va a encabezar la columna número 1 de los metales alcalinos y su distribución electrónica va a ser 1s1, es decir, tiene un solo electrón.
En el caso de la columna número 18, que es donde está aquí el helio, él también está en la primera, los electrones del helio también están en la primera capa alrededor del núcleo, es decir, está en el primer periodo. Pero como el orbital S solamente puede tener hasta 2 electrones, se llena. Ya no admite más electrones. Por eso se coloca aquí en la columna número 8 y va a tener unas características muy similares a todos los elementos químicos de esta última columna, que ellos tienen configuración electrónica S2P6. Recordemos, del neón hacia abajo, pero el helio solamente es S2 y tiene las características de gas inerte o gas raro. Ahora que ya hemos visto nuestra tabla periódica de castillos, que tiene sus 18 columnas, la necesidad actual es explicarle a los estudiantes que la tabla ampliada, como está aquí. Entonces la tabla ampliada empieza aquí con las 3 primeras columnas, luego se agregan 14 columnas para alojar la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos. A continuación, sí se agregan las otras columnas antes numeradas de la columna 4 hasta la 18. En total, la tabla periódica ampliada va a tener una configuración de 32 columnas. Bueno, espero haberte podido explicar la configuración de la tabla periódica actual. Dale me gusta, compártelo. Hasta la próxima.